Chicos, buenas tardes para todos. Entonces estaremos en esta la semana número 11, recordándoles que entonces el periodo estaría culminando en 15 días, ya para final de abril estaría cerrando este periodo. El día de hoy vamos a ver qué es el último concepto de la guía que trata sobre fluidos en movimiento. Voy a explicar pues un par de ejemplitos al final y para dentro de 8 días vamos a hacer una especie de quiz pero oral. Nos están pidiendo desde el área académica de coordinación académica aplicar una prueba de periodo, pero en el caso pues de nosotros, teniendo en cuenta pues la virtualidad, yo lo voy a aplicar de manera oral dentro de 8 días. ¿Listo? Bueno, antes de comenzar, entonces, lo que habíamos visto de fluidos hasta la fecha tenía que ver con fluidos que estaban en reposo, que estaban quietos. Ahorita vamos a ver lo que se llama la hidrodinámica o lo que se llaman los fluidos en movimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué fenómeno sucede cuando un fluido está en movimiento? El primero de ellos habla sobre el teorema de la continuidad. ¿Qué es el teorema de la continuidad? Para entenderlo mejor, vamos a imaginarnos, por ejemplo, un río. En el caso de un río, por aquí está, por ejemplo, supongamos que este río está aquí y aquí en esta parte se estrecha un poco. Ustedes, si alguna vez han llegado a ir a un río, notarán que en la parte más ancha, cómo se mueve este río en relación con la parte más angosta. ¿Se han llegado a ver un río que tiene partes anchas y angostas? ¿Cómo se mueve ese río en las partes anchas y cómo se mueve en las partes angostas? Las partes anchas En las tienen partes como una las anchas velocidad más como más tranquilo. En las partes anchas más tranquilo, en las angostas, ¿cómo es? con más velocidad, más turbulento. Más Más turbulento. Bueno, eso tiene mucha relación con lo que llama el principio de continuidad. El principio de continuidad habla sobre el movimiento de un fluido en un caudal, es decir, cuando hablamos de un caudal no necesariamente estamos hablando de un río, podemos también hablar de una tubería, podemos hablar de un sistema de riego, o sea, cualquier elemento en donde esté fluyendo, inclusive el mismo aire, también presenta este fenómeno. Ahorita vamos a ver un experimento. De hecho, si en la parte más ancha, por lo general, el agua se mueve con una velocidad muy pequeña, mientras que en la parte más angosta, por lo general, el río se mueve con una velocidad más grande. A ese principio se le conoce como principio de la continuidad y parte de la conservación del caudal. ¿A qué me refiero yo con caudal? Vamos a suponer que esto aquí es la situación uno y esto aquí es la situación 2. El caudal siempre se tiene que conservar, es decir, la cantidad de agua que pasa por esta parte ancha siempre tiene que ser la misma cantidad que pasa por esta parte angosta en el mismo intervalo de tiempo. Me explico. Si por aquí pasaron 5 toneladas de agua, pues por aquí, por esta parte angosta, también tienen que pasar 5 toneladas de agua. ¿Cuál es la única diferencia? Como este caudal se tiene que conservar, o sea, esas 5 toneladas de agua tienen que pasar en ese mismo intervalo de tiempo, pues de la única manera que se conserva es que en la parte angosta lo haga con una velocidad pequeña, mientras que en la parte, perdón, en la parte ancha, mientras que en la parte angosta lo haga con una velocidad grande. A ese principio, entonces, el caudal se le conoce como que el área del caudal uno por la velocidad uno debe ser igual al área del caudal 2 por la velocidad 2. Cuando me refiero a área, me refiero al área transversal. Por ejemplo, si estamos hablando de un tubo, entonces si usted ve el tubo por la parte transversal, supongamos que esto fuera un tubo, estaríamos hablando que esta partecita de aquí es el área. Entonces, si yo tengo agua que entra por una parte angosta, perdón, una parte ancha, aquí entra el agua, y supongamos que va a salir y se estrecha el tubo por una parte más angosta, ¿cómo va a salir esa cantidad de agua? ¿Más rápido o más lento? Más rápido, más Más presión, ¿no? rápida. Con más velocidad. Bueno, lo de presión ya lo voy a dejar ahorita como asunto de reflexión más adelante. Pero por el momento quiero que entiendan esta relación, la relación que existe entre el área, o sea, cuando hablo del área, qué tan ancho es, y la velocidad del caudal. Si es un área grande, la velocidad es pequeña. Si es un área angosta, la velocidad es grande. ¿Claro hasta ahí?
Sí, profe. Bueno, el otro principio sí Profe. tiene que ver con presión. Y la presión sufre un fenómeno muy diferente. Resulta que cuando hay un fluido en movimiento, por lo general, donde hay bajas velocidades, la presión siempre va a ser grande. O sea que el fluido va a experimentar una presión grande. Y al revés, donde hay velocidades grandes, la presión va a ser pequeña. Para entender mejor esta relación, vamos a mostrarles un experimento llamado el experimento de Venturi. Venturi fue un físico que descubrió esta relación entre la velocidad y la presión mediante un tubo llamado tubo de Venturi. Vamos a ver. ¿Cuál es ese efecto llamado efecto Venturi? El efecto consiste en que cuando nosotros mandamos un torrente de fluido, sea líquido o sea gaseoso, en un canal o un conducto o una tubería, en su interior, de acuerdo a los diámetros de los tubos, se producen dos cosas. Primero, la velocidad del líquido que va por los conductos. En el conducto de mayor diámetro tiene una velocidad determinada. Cuando ingresa al conducto de menor diámetro, la velocidad es mayor, más velocidad. Y en el más fino, aumenta más todavía la velocidad. ¿Y qué crea estos cambios de velocidad? Crea también cambios en la presión en el interior de los tubos. De acuerdo al principio de conservación de energía, en este caso energía cinética y energía de la masa, aquí tenemos mayor masa, menor velocidad, pero hay más presión en las paredes. Y aquí hemos conectado este pequeño tubito a la salida para medir aquí o determinar aquí qué presión tiene este ducto grande. De igual manera, en el intermedio habrá la misma masa, la misma cantidad de agua fluyendo, pero a más velocidad y creando en las paredes menos presión. Menos presión. La velocidad produce menos presión. Y en el más fino, naturalmente, el agua, la misma cantidad de agua va a circular, pero a más velocidad. Y al crear más velocidad, en las paredes interiores hay menos presión. Miren, vamos a demostrar aquí con una sencilla observación. Bueno, entonces ahí notamos la relación entonces entre velocidad y presión. Miren que en la parte más estrecha, que era donde el fluido se movía más rápido, casi que la presión era nula, la presión casi que despreciable, mientras que en la parte más ancha la presión era más grande. Eso es donde más lo experimentamos. No sé si alguna vez viajando por carretera ustedes han intentado sacar la cabeza con el carro a una velocidad considerable e intentado respirar. ¿Es posible respirar o no? Pues sí es posible, pero se dificulta mucho. Se dificulta más. ¿A qué creen que se debe esa dificultad? Pues uno puede respirar con la cabeza hacia afuera. A la velocidad del carro. La velocidad del carro. Resulta que cuando usted saca la cabeza, usted está experimentando un fluido de movimiento. Ese fluido es el aire. El aire ahí por la ventanilla, por la zona de la ventanilla, está pasando casi que a la misma velocidad con la que se mueve el carro.
De hecho, el carro está intentando cortar el aire y ese aire pues se va a mover también con esa misma velocidad. ¿Eso qué causa? Que si el aire se está moviendo a esa velocidad, pues la presión a la que yo respiro dentro del carro sería la presión atmosférica. Pero como aquí hay una velocidad grande, ¿qué es lo que sucede cuando la velocidad es grande? ¿Qué pasa con la presión? Aumenta. Disminuye. La presión disminuye. Acuerda que es inverso, es una relación inversa. Velocidad grande, presión pequeña. Es decir, que la presión aquí donde se está moviendo el fluido es menor a la presión atmosférica. Y ya sabemos que si yo no tengo atmósfera, pues me va a costar dificultad respirar. Por eso es que es tan complicado hacerlo. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Muy bien. El segundo concepto tiene que ver con el teorema de Bernoulli, o Bernoulli, bueno, algunos le ponen tilde en la I, es un nombre italiano. Bernoulli o Bernoulli. Este teorema tiene también que ver con los fluidos y tiene que ver cuando un fluido se mueve teniendo en cuenta la velocidad, la presión y la altura. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo aquí tengo una manguera ancha, que está, por ejemplo, en el segundo piso, y vamos a ponerla aquí un poquito más angosta. Y vamos a suponer que esta manguera toma agua de un tanque o un recipiente. Listo. Este principio es el que utilizan los ingenieros sanitarios. A propósito, los ingenieros sanitarios son los que estudian pues, todo lo que tiene que ver con instalación de tuberías, con instalación de alcantarillas, bueno, todo esto que tiene que ver con tuberías. ¿Qué habla ese principio? Habla de que la altura está también relacionada con la presión y la velocidad del fluido. Supongamos que aquí, esto tuviera aquí una presión debido a que la cantidad de agua, esto aquí también va a tener otra presión debido a la atmósfera. Y aquí el fluido pues se va a arrastrar de cierta velocidad, va a tener cierta velocidad y aquí va a llegar con otra velocidad. Parte del principio también de la conservación de la energía. ¿Qué dice el principio de la conservación de la energía? Dice que si un objeto cae de cierta altura, ¿qué es lo que sucede en la medida que va cayendo? Aumenta la velocidad. Va aumentando la velocidad. Recuerdan lo que vimos el año pasado de la energía mecánica, energía cinética, energía potencial. Es prácticamente lo mismo. ¿Qué hizo Bernoulli? Bernoulli cogió el teorema de la conservación de la energía y lo aplicó a los fluidos. Lo aplicó directamente a los fluidos. ¿Cómo se mueve un fluido cuando está en relación a una altura inicial y a una altura final? Y descubrió lo siguiente, descubrió que la presión tiene mucho que ver. Es decir, que si un fluido experimenta presión, supongamos que hay una bomba presionando, lo que va a pasar con esa velocidad Aumentar. va a aumentar. Entonces tiene relación con la presión, la densidad, un medio de la densidad por la velocidad del fluido al cuadrado, más la densidad por gravedad por la altura a la que está el fluido. Entonces mire que es muy parecido al principio de conservación de energía, energía potencial, energía cinética, y esto vendría a ser un factor adicional que se llamaría la presión. Él descubrió que en presencia de presión, pues esta velocidad tiende a aumentar. Es decir, que estos tres elementos son los que se tienen en cuenta cuando un fluido está en movimiento. Presión, velocidad y altura. Y el principio de conservación de energía dice que esto todo se tiene que conservar, es decir, que aquí en la situación inicial eso debe ser igual a la situación final, es decir, que es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por velocidad 2 más densidad por gravedad por altura 2. Es decir, que para que se conserve este flujo de agua, ese mismo flujo de agua debe llegar aquí en las mismas condiciones. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Pues probablemente la presión 1 va a ser distinta a la presión 2. La velocidad aquí arriba, pues probablemente va a ser distinta a la velocidad aquí abajo. Y las alturas, pues probablemente, si el tubo está a diferente altura, estarán en diferentes condiciones de altura. Pero en principio el caudal de agua, todo esto representa el caudal. El caudal de agua debe ser igual al caudal de agua que llega en la parte de abajo. Listo, no nos preocupemos por esta ecuación por el momento. Más adelante voy a explicar un ejemplito con ella.
Vamos a ver unos experimentos que hablan sobre el principio de Bernoulli. Este es el primero, el de la botella de agua con agujeros. A ver, Víctor, una cosa, se está compartiendo pantalla. No lo vieron, entonces perdí aquí el tiempo. Sí, perdón, no lo estaba compartiendo. Muchas gracias. Ahora sí. ¿Sí se ve? Sí, profe. Para realizar este experimento de presión hidrostática necesitaremos un barreño o un recipiente, o si lo hacemos en un jardín o en un patio no haría falta, una botella sin el tapón y llena de agua, en este caso hasta la mitad es suficiente, y una chincheta de estas para enganchar en un corcho con una aguja un poco fina. Entonces, para hacerlo, fijaros que hemos puesto aquí la botella sobre esto para que esté a la misma altura que el barreño. Lo único que tenemos que hacer es en la botella hacer 2 o 3 agujeros a diferentes alturas para ver qué es lo que pasa con la presión, en este caso presión hidrostática del agua. Entonces haremos uno en la parte de abajo, haremos otro un poco más arriba y vemos lo que sucede. Tenemos los dos agujeros, fijaros que el nivel del agua está aquí arriba y hemos hecho un agujero en la parte inferior y otro agujero en la parte superior. Fijaros que el agua sale de diferente manera. ¿Por qué pasa esto? Como el agujero de la parte de arriba tiene menor cantidad de agua encima, esta hace menos presión y por lo tanto sale con menos fuerza hacia afuera. En cambio, este agujero aquí abajo tiene toda esta columna de agua encima que hace presión y por eso sale con más fuerza hacia afuera. Y esto es la presión hidrostática. Bueno, entonces ahí miramos uno de los principios de la ecuación de Bernoulli, que ahí se conserva tanto la altura como la velocidad. A mayor altura, pues va a haber mayor velocidad del chorro de agua, lo que estaba explicando, y pues a menor altura, pues en relación al nivel del agua, pues va a haber una velocidad menor. Bueno, yo les había pedido una hojita porque les voy a hacer un experimento, intentando reproducir aquí, que también tiene que ver con Bernoulli,
y es el principio por el cual vuelan los aviones. ¿Alguien sabe por qué vuelan los aviones antes de hacer este experimentico? ¿Qué es lo que hace que un avión vuele? El aire no. El aire. El aire, solo el aire. El avión no tiene nada que ver. Pero las Los alas. motores. La Las gravedad. alas. Bueno, la gravedad también juega un papel ahí. La gravedad hace que no se vaya para el espacio. Pero ¿por qué no se cae el avión? El peso. El peso. ¿Será La el mismo? presión del aire. La presión La del aire, ¿dónde presión, está? la presión del aire. ¿Cómo se genera esa presión? Por la velocidad que lleva el avión. La velocidad que lleva el avión. Mire que hay dos factores. Estamos hablando de presión y velocidad, que es lo que estamos hablando en estos momentos. Y la aerodinámica, aquí ya estamos hablando ya de fluidos gaseosos. La aerodinámica trata precisamente de eso, de jugar con la presión y la velocidad. Si ustedes tienen el papel ahí en casita, lo pueden hacer, si no, ustedes vemos aquí en la pantalla. Si yo me coloco este papel aquí encima, miren que él está caído, y yo lo soplo, ¿qué creen que sucede con este papel? Se hunde más. Si yo lo soplo por acá por encima, ¿qué creen que suceda? Se levanta. Se levantan. Se levanta. Se levanta, miren. Pareciera como que fuera en contra de la intuición, pues uno creyera que si está soplando debería hundirse más. Pero mire que está sucediendo todo lo contrario. Yo soplo por encima y el papel levanta vuelo. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Qué diferencia hay con el papel por encima a con el papel por debajo? Porque el aire está pasando por encima de la hoja, ¿no? Y por debajo no hay aire. Sí, ¿Cuál es la también, pero, diferencia? pero, La pero en el velocidad caso del con que avión, soplamos. pero en el caso del Hmm, avión están las aletas ahí donde juegan, ¿no? Que pasa el aire por encima y por debajo. Tiene mucho que ver, sí. De hecho, si el fenómeno del avión se da precisamente por lo que acabamos de observar con el papel. ¿Cómo es el aire por encima de la hoja en el experimento que vimos y cómo es el aire por debajo? ¿Cuál es la diferencia en el aire ahí? La velocidad en la que soplamos, no. La La, arriba más, la más velocidad. ligera y por debajo más despacio. Exactamente. Resulta que el ala de un avión está diseñada de una forma que me quedó mal dibujada. Supongamos que estoy viendo el ala de perfil. ¿Sí me entienden que es de perfil? Es decir, de lado y le hago un corte al ala. ¿Sí me hago entender? Como Sí, si aquí profe. el ala continuara por acá y aquí está el avión, pues. Si yo le hago un corte de perfil, voy a observar que esta ala tiene una geometría. Esa geometría no es gratuita. Esa geometría es así porque tiene un fundamento en los principios de la aerodinámica. La hacen así de tal manera que cuando el avión avance, el flujo de aire que empieza a chocar el ala, por encima, esta geometría por encima hace que el flujo de aire aquí tenga una velocidad mucho más grande que por debajo. Por debajo, al encontrarse con esta forma, va a generar aquí algunas turbulencias y la velocidad del aire aquí es mucho más pequeña. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un fluido cuando la velocidad es grande? ¿Qué sucede con la presión? Disminuye. La presión es pequeña, presión chiquitica. ¿Qué pasa cuando la velocidad es pequeñita? La presión La es más presión alta. aumenta. La presión es mucho más grande. Entonces, si yo hago una relación presión por arriba del ala versus presión por abajo del ala, ¿quién gana? Nadie que La de aumentate, abajo. no. La de Entonces, abajo. ahora vuelvo a la pregunta, ¿por qué vuelan los aviones?
Porque la presión de abajo hace que no decaiga, ¿no? La presión de abajo es qué, que es más que, o menos que, Mayor. mayor que qué. Que la velocidad. La presión es mayor que la de los, bueno, en relación con la presión de arriba, ¿es más grande o más pequeña? Más pequeña. Esta es más pequeña, Más grande. No, más más, grande. más grande. De hecho, entre más velocidad coja el avión, esta diferencia empieza a ser cada vez más notoria. Esta es cada vez más pequeñita y esta cada vez es más grande. Y va a llegar un punto en que esta presión va a ser tan grande que va a superar la otra fuerza que está intentando vencer al avión, que es el peso. Recuerden que el objetivo para que un avión vuele es vencer a la fuerza de gravedad, que en este caso sería el peso. ¿Cómo se vence ese peso? Pues haciendo que esta presión que está por debajo del ala aumente. Si esa presión aumenta, hace que el avión se eleve. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, entonces, a ver, aquí una serie de experimentos que nos explican detalladamente. Ciencia aeronáutica. El principio de Bernoulli. Para empezar a entender por qué vuela un avión, debemos referirnos a Daniel Bernoulli, que allá por el siglo XVIII hizo un gran aporte a la física, el principio de Bernoulli. Principio de Bernoulli, ¿cómo lo iban a llamar? Principio de Platini, si lo hizo Bernoulli, es el principio de Bernoulli. Sí, lógico. Así es. Bernoulli explicó muchos fenómenos que ocurren en los fluidos a partir de la idea de que en estos fluidos la energía se conserva. Doctor, vale aclarar entonces que el aire es considerado un fluido como el agua. Correcto, señor de acá. El aire es un fluido. Y el principio de Bernoulli relaciona la velocidad de un fluido con su presión. Ajá. Y además dice que la energía de un flujo es una constante. Ajá. Esta energía es proporcional al producto de la velocidad y la presión. Ajá. O sea que si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Ajá. Y viceversa, si la velocidad disminuye, la presión en un fluido aumenta. Ajá. No entendí nada. Pero escúcheme, pero es muy fácil. A mayor velocidad, menor presión. A menor velocidad, mayor presión. Ah, bueno, ahora me queda más claro. Lo que pasa es que usted lo explica mejor que el señor. Bueno, me alegro de que lo haya comprendido. Pero lo mejor en estos casos es predicar con el ejemplo. Vamos a hacer una serie de experimentos rápidos y sencillos para comprender el principio de Bernoulli y por qué vuela un avión. Ajá. Señor de allá, le pido que tome una de esas hojas de papel y la sujete por las esquinas del lado más corto. ¿Cómo no? ¿Así, doctor? Efectivamente. Si ahora le pido que sople en la parte de arriba del papel, ¿qué le parece que pasaría? Y el papel se va a venir para abajo. Ajá, veamos, inténtelo. Pero esto es magia, doctor. Nada de Es increíble. eso. Al soplar, usted está aumentando la velocidad por arriba del papel. Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión. Exactamente. Como aumenta la velocidad del aire, hay menor presión en la parte de arriba que en la parte de abajo. Por lo tanto, el aire a mayor presión del lado de abajo levanta el papel. Pero muy bien. Podemos hacer otro experimento, ¿no? Otro, por favor, doctor. Hagamos otro ahora, vamos. Ahora, señor de allá, tendrá que soplar aire en el medio de esas dos latas. Doctor, uno diría que el aire a presión tendería a separar a las latas entre sí. Veamos. Bernoulli, mayor velocidad, menor presión. Al aumentar la velocidad de aire, disminuye la presión en ese punto. Entonces, el aire de alrededor, que tiene mayor presión, empuja las latas hacia ese lugar. Señor de allá, le pido que vierta lentamente el agua del bidón en este recipiente. Bien. Y a usted, señor de acá, que tome la pelotita de telgopor y la deje balancear suavemente. Doctor, es como si una fuerza atrajera la esfera hacia la corriente de agua. Es fantástico. Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión. Ajá, ¿y entonces? Entonces, como el chorro de agua tiene mayor velocidad que el aire, tenemos menor presión de este lado de la pelotita. Muy bien, señor de allá. El aire que está del otro lado presiona y hace que a la pelotita se pegue al chorro de agua, que tiene menor presión.
Ja, la pelotita. Con este experimento vamos a explicar cómo funciona una chimenea. Ah, eso es algo que yo siempre me pregunté. ¿Cómo sabe el humo para dónde tiene que ir? No es que sabe, lo empujan. Hagamos de cuenta que el recipiente es un hogar a leña, que el cereal de arroz inflado es el humo y el tubo de acrílico una chimenea. Y usted, señor de allá, con su turbina simuladora de flujo aéreo, es el viento que sopla por sobre la chimenea. Bueno, ¿cómo no, doctor? Disculpe, doctor, pero yo, ¿qué papel juego en esta interesante experiencia? Usted simplemente es el testigo del experimento, señor de acá. Bien, ¿comenzamos? Por favor. Igual a mí me parece una sopladora de hojas. Silencio que comienza. Bien, mayor velocidad. Santulí, Bernoulli. Principio de Bernoulli. A mayor velocidad, menor presión del aire por arriba. El aire de la chimenea, que está a mayor presión, empuja el humo hacia afuera. Fantástico, doctor. ¿La puedo apagar? Por favor. Muchas gracias. Doctor, esto se está poniendo bueno, ¿eh? Este experimento consiste en encender la turbina generadora de flujo aéreo y colocar la pelota encima. Doctor, supongo que el balón debería salir disparado por efecto del viento, pero la verdad, con Bernoulli nunca se sabe, ¿eh? Veamos. Adelante. Enciendo. Por favor. ¡Esto está buenísimo, doctor! Bueno, no me grites, ya apagó el aparato. Ah, disculpe, no me di cuenta. Lo que sucedía es que el aire de afuera está a mayor presión. El aire que sale de la sopladora está a mayor velocidad, por lo tanto a menor presión. Entonces el balón se mantiene fijo. Doctor, ¿lo podemos hacer de nuevo? Por supuesto. ¡Ahí vamos! Otro experimento, Doc, dele. Hay muchísimos experimentos en donde se puede apreciar el principio de Bernoulli, pero creo que ya es tiempo de volver a nuestra pregunta inicial. ¿Para qué venimos a este mundo? ¿Cuánto falta para el almuerzo? No, es ¿por qué vuela un avión? En un avión hay 4 fuerzas involucradas, que son el peso, la sustentación, el empuje y el arrastre. Con respecto a la orientación del avión, la sustentación tira hacia arriba, el peso hacia abajo, el empuje hacia adelante y el arrastre hacia atrás. Pero, doctor, ¿cómo hace un avión para volar con tantas fuerzas tirándolo para todos lados? El secreto es que cuando alcanza su velocidad de crucero, estas 4 fuerzas se anulan entre sí. Doctor, me animaría a aventurar entonces que el empuje es la fuerza que proporcionan las turbinas y el arrastre, la resistencia del aire a ser atravesado por el avión. Usted ha aventurado muy acertadamente, señor de acá. ¡Ay, qué aventura más acertada! ¡Qué acierto más aventurero! Pero es obvio que un avión vuela porque las turbinas hacen... y sale volando. Nada obvio, señor de allá, y es un error pensar de esa manera. ¡Ja! ¡Error! Piensen ustedes que para que un avión de 500 toneladas pueda volar, se necesita una fuerza de solamente 100 toneladas. ¿Y las otras 400 toneladas quién las sostiene? ¿Bernoulli? Exacto. Ahí tiene Bernoulli. A mayor velocidad, menor presión. Precisamente, las turbinas generan una propulsión del avión hacia adelante con una cierta velocidad. Si tomamos, por ejemplo, el diseño de un ala, veremos que el aire tiene que recorrer mayor camino en la parte superior que en la inferior, o sea que en la parte de arriba hay mayor velocidad que en la de abajo, donde el aire va más lento. Maestrulli, velocidad y presión. Sí, bueno, Bernoulli. Esto quiere decir entonces que el aire en la parte superior tiene menor presión y en la parte inferior, al tener mayor presión, empuja hacia arriba. Doctor, esa vendría a ser la fuerza de sustentación que usted mencionó anteriormente. Exacto, eso es la sustentación. Siempre y cuando el avión tenga una cierta velocidad hacia adelante, va a estar sostenido por el aire desde abajo, principalmente desde las alas. Entonces, el principio de Bernoulli explica la sustentación, que es una de las 4 fuerzas del avión. Así es, y en este caso, la sustentación se va a compensar con el peso, que está relacionado con la fuerza de gravedad. De esta manera, las 4 fuerzas se compensan y el avión vuela. ¿Listo? Sí, ya terminé. Bueno, entonces podríamos despedirnos con un experimento. Por supuesto, buena idea.
Doctor, discúlpeme, pero ¿esto hace lo que creo que hace? Será cuestión de encenderlo y comprobarlo. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, ok, entonces ahí vimos varias experiencias que explican pues este principio de Bernoulli y el por qué pues los aviones vuelan debido a la diferencia entre esas presiones. Ok, les voy a explicar un ejemplito, un par de ejemplos. De hecho, en la guía hay unos ejercicios respecto a eso. Ahí se están viendo la hojita. Chicos, ¿sí se está viendo la hoja? Sí, Sí, profe. pero Sí, profe. Bueno, entonces en el siguiente ejemplo me ponen lo siguiente. Un avión de 15.000 kilogramos tiene de sus alas un área total de 30 metros cuadrados. ¿Cuál debe ser su velocidad mínima? Recuerden que un avión para poder que vuele, ¿qué debe tener? Pues, ¿cuál es su velocidad mínima de despegue para que levante vuelo si las alas están diseñadas para que el flujo de arriba sea el doble de la velocidad de vuelo? Es decir, que me están diciendo que el flujo de arriba se mueve a una velocidad el doble que la velocidad del flujo del aire de abajo. Recuerden que si hay una velocidad más grande arriba, la presión por debajo es mucho más grande. Y consideremos la densidad del aire 1.28. Ok, entonces el primer paso es primero mirar la fuerza de sustentación. Yo necesito saber cuál es la fuerza de sustentación aquí en este objeto, en este avión, para saber cuál es la presión que se está ejerciendo en esta ala. Entonces el orden es el siguiente. Necesito saber la sustentación. Con la sustentación sé la presión y con la presión yo ya puedo determinar la velocidad con la que se mueve dicho avión. ¿Me siguen? Aquí tenemos el avioncito y sus alas. Bueno, me dicen que ese avión tiene una masa de 15.000 kilogramos. Con esos 15.000 kilogramos, ¿yo qué puedo calcular? ¿Qué fuerza puedo calcular con esos 15.000 kilogramos? Chicos, estoy haciendo una pregunta al aire. ¿Qué puedo hallar con estos 15.000 kilogramos? La velocidad. Con la masa. el peso. El peso del avión. Recuerden que un avión tiene tres fuerzas: el peso, la sustentación, que es hacia arriba, el arrastre, pues, que es la velocidad, que esa todavía no me interesa, y la resistencia al aire. En este caso, a mí lo único que me interesa saber es la sustentación, pero para saber la sustentación necesito saber el peso. ¿Cómo se calcula el peso de un objeto? Multiplicando la masa por qué cosa. La gravedad. Por la gravedad. Entonces, el peso de ese avión sería 15.000 kilogramos multiplicado ¿por cuánto? 10. Por 10 metros por segundo. O sea que ahí yo ya sé que el peso del avión serían 150.000 newton. Ese es el peso del avión. ¿Qué se tiene que compensar con ese peso? ¿Qué cosa? La sustentación. La sustentación. O sea que el valor de esa sustentación, ¿cuánto debe ser?
Para que el avión pueda despegar, ¿cuánto debe ser el valor de esa sustentación? Recordemos el año pasado, segunda ley de Newton. Si aquí son 15.000 Newton, arriba ¿cuántos son? 15.000. También son 15.000 Newton. Perdón, 15.000 no, 150.000 Newton. Es decir, que esa fuerza de sustentación tiene que ser de 150.000 Newton. Si es menor a 150.000 Newton esta fuerza de sustentación, el avión se va a caer porque el peso le va a ganar. Entonces, como mínimo, debe tener 150.000 o más para poder que ese avión levante vuelo. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces ya sabemos que la fuerza para poder que se levante ese avión, la fuerza que tiene que hacer la presión por debajo tiene que ser de 150.000 Newton para que ese avión levante vuelo. Listo, entonces eso lo anotamos por acá, 150.000. ¿Para qué me sirve saber esa fuerza? Entonces yo ya sé que la fuerza de sustentación son 150.000 Newton. Resulta que con esa fuerza yo puedo determinar la presión. ¿Cómo se calcula la presión? Entonces recordemos que la presión es la relación entre la fuerza y el área en un objeto sólido. Ahí me dan un datico, me dicen sobre el área de las alas. ¿Por qué tiene que ser el área de las alas y no el área de todo el avión? Porque solo me sirve el área de las alas. Por el mecanismo de que arriba pasa menos presión que abajo. Bueno, ese es un principio. Por el ala, por arriba pasa más pasa más velocidad, entonces es menos la presión. Pero ¿por qué solo de las alas? Porque no de todo el cuerpo del avión. El peso. Que sería muy pesado. ¿Cómo? Porque sería muy pesado. Sería muy pesado. No, ya sabemos que el peso lo va a compensar esta fuerza. Ahí ya no tiene nada que ver el peso. Ya sabemos que la fuerza es de esto, pero por la forma de las alas. Resulta que el que ocasiona el vuelo del avión son las alas, únicamente las alas. El cuerpo del avión no hace nada ahí. Lo único que ocasiona el vuelo son las alas del avión, o sea que es lo único que me sirve para yo poder determinar esa presión. Entonces, ¿cómo es esa presión? Son 150.000 newton dividido lo que me dice ahí que vale el área de las alas. Me dice que el área de las alas son 30 metros cuadrados. Dividido 30 metros cuadrados. Entonces, si yo divido esas dos, eso me va a quedar una presión de 5.000 pascales. ¿Qué es esa presión? Son esos 5.000 pascales los que está haciendo el aire por debajo de las alas para poder levantar estos 150.000 newton. ¿Claro hasta ahí? Sí, pero. Entonces, esta es la presión que está haciendo que el avión se levante, estos 5.000 pascales. ¿Para qué me sirven esos 5.000 pascales? Ya vamos pues a lo siguiente. Recordemos que Bernoulli hablaba sobre un principio que me relaciona presión, densidad, velocidad 1 al cuadrado, más densidad por gravedad por altura 1, igual a presión 2, más un medio de densidad por velocidad 2 al cuadrado, más densidad por gravedad por altura 2. Bueno. Entonces vamos a empezar a descartar cositas. Vamos a suponer que esta es el ala del avión. En el problema me están diciendo, mire, la velocidad por acá por debajo, vamos a suponer que es la velocidad 2. Y la velocidad por acá por arriba, vamos a suponer que es la velocidad 1. Están diciendo que esta velocidad 2 es la misma velocidad que lleva el avión. Y me están diciendo que esta velocidad 1, ¿cómo es en relación con la de abajo? ¿Qué dice el problema ahí? Aquí en esta parte de aquí. Están diseñadas para que el flujo del aire sea ¿El doble de la velocidad? el doble de la velocidad. Muy bien.
Aquí me están dando un dato importante, me están diciendo, el ala del avión está diseñada para que la velocidad aquí, que es la misma velocidad del avión, sea de tal manera que la velocidad de arriba sea el doble de la velocidad de abajo. ¿Por qué tiene que ser así? Recuerden que por arriba el flujo de aire tiene que ser más grande que por la parte de abajo. ¿Listo? Entonces ya sabemos que B2 es igual al doble de B1. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, lo otro que es que podemos descartar, aquí en este caso el flujo de aire lo podríamos considerar a una misma altura, pues si vamos a suponer que el avión está, supongamos, a 20.000 pies de altura, este H1 y este H2, ¿cómo son? Si suponemos que ambos están a la misma altura. ¿Qué puede pasar con estos dos términos? Se cancelan. Se pueden cancelar porque estamos diciendo que si el avión va a la misma altura, pues ahí el flujo de aire es el mismo a la misma altura. ¿Listo? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esta parte de aquí y esta parte de acá. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Igual yo les mando el ejemplo desmenuzadito ahorita. Entonces me queda que la presión 1 más 1/2 de la densidad, cuando yo hablo de densidad estoy hablando de qué flujo, de qué material estoy hablando ahí. Del aire. Del aire, muy bien. Ahí estaríamos hablando del aire. Densidad por velocidad 2 al cuadrado. Esto es lo que me queda. En el texto me dicen, vea, la presión por arriba, o sea, la velocidad es tan grande que la presión por arriba la podemos despreciar, es decir, que por arriba de la velocidad es tan grande que esa presión la podemos aproximar, la podemos aproximar a cero. Mientras que abajo si hay una presión que son esos 5.000 pascales que allá. Esa sería la presión 2. La de por debajo es la presión 2 y la presión 1, que es la de por arriba, la podemos aproximar a 0. ¿Por qué puedo hacer esa aproximación? ¿Recuerdan lo que les expliqué? ¿Qué pasa cuando saco la cabeza por la ventanilla? ¿Qué pasa con la presión cuando saco la cabeza por la ventanilla? Se dificulta. Se disminuye. Disminuye la presión, entonces la podemos aproximar a 0. Y sabemos que B1 es el doble de B2, entonces aquí podemos poner que 1/2 de la densidad del aire por 2 veces la velocidad 2, que es la velocidad del avión, al cuadrado, es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces miren que ya me quedaron menos términos. ¿Qué es lo único que yo desconozco de ahí? Velocidad 2. Porque la presión ya sabemos que son 5.000 pascales. La densidad es la densidad del aire. Lo único que hay que despejar ahí sería la velocidad 2, que es la velocidad del avión. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, voy a volver aquí a reescribir esto. O sea que me queda 1/2 de densidad por 2 veces la velocidad 2 al cuadrado. Este 2 de dónde salió, recordemos que la velocidad de aquí es el doble. Presión 2 más 1/2 de la densidad por velocidad 2 al cuadrado. Bueno, vamos a entrar a hacer operaciones. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 4. O sea que este término me quedaría convertido en un 4. Quedaría 4/2 de la densidad por velocidad 2 al cuadrado. Igual a presión 2 más 1/2 de densidad por velocidad 2 al cuadrado. ¿Qué puedo hacer con estos dos? 4/2. O no, mejor dejémoslo así, para que quede más cómodo. Miren que aquí hay dos términos. Está este término y está este término. Miren que tienen la misma incógnita. O sea que yo los puedo agrupar. ¿Qué está haciendo este acá? Sumando. Está sumando, pasaría Restar. a restar. Entonces me quedaría 4/2 de densidad por velocidad 2 al cuadrado
menos un medio de densidad por velocidad 2 al cuadrado. Agrupe estos dos términos iguales. Igual a la presión 2. Entonces aquí vamos a suponer que esto es un solo término. Tengo 4 medios menos un medio. ¿Cuánto queda? 4 medios menos un medio. Se les olvidó restar fraccionarios del mismo denominador. Esto está muy fácil. Tengo 4 mitades y me quitaron una mitad. ¿Cuántas mitades me quedan? 3. 3 mitades. 3 medios de densidad por velocidad 2 al cuadrado es igual a la presión 2. Mire que ya me va quedando más amigable esa expresión que estaba toda largota. Mi objetivo es despejar velocidad 2. Entonces, esta densidad que está multiplicando pasa a Dividir. dividir. Y este 3 medios que está aquí lo puedo pasar al revés acá. Me explico. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, velocidad 2 al cuadrado queda presión 2 dividido densidad, y aquí me quedaría 2 entre 3. ¿Sí está claro lo que dije ahí? Hola perros, estamos acá con Por ahí hay un micrófono abierto. ya sabemos que los cilindrajes necesitan más cuidado que una novia, güey. Así que se la dejé todo este fin de semana al Tech, mi mecánico de confianza, y me la dejó. Bueno, entonces me queda aquí arriba 2 y acá abajo el 3. ¿Sí quedó claro o es necesario explicar qué es lo que dice aquí? Pasé de aquí a aquí. Chicos, ¿quedó claro o es confuso lo que se dijo ahí? Todo claro, profe. Claro, profe. Sí. Bueno, vuelvo y repito, esta densidad que está multiplicando pasó a dividir. Y el 3 medios pasar al otro lado, al pasar al otro lado queda invertido, queda en 2 tercios. Porque aquí es 3 medios, al pasar al otro lado queda al revés, queda 2 tercios. Es decir que la velocidad 2, como esto está al cuadrado, sería la raíz de 2 veces la presión dividido 3 por la densidad del aire. En últimas, esa velocidad 2, ¿cómo queda? Aquí les voy a mostrar de una vez la solución. Ahí. Entonces mire cómo queda. 2 por presión 2. Como la presión 2 es la presión del ala, recuerdan que la calculamos, nos dio 5.000 pascal, entonces simplemente 2 por 5.000 pascal. 2 por presión 2, 2 por 5.000 pascal. Y abajo me queda 3 por densidad del aire, o sea, 3 por 1.28. La densidad del aire es 1.28. Arriba al multiplicar 2 por 5.000, ¿cuánto me da? 10.000. 10.000. Y abajo multiplicar 3 por 1.28 me queda 3.84. Luego 10.000 dividido 3.84, eso me queda 2.604.16. Y la raíz de 2.604.16 es 51.03. ¿Qué significa ese 51.03? Es la velocidad mínima para que ese avión pueda volar. Si vuela 40 metros por segundo, ¿levanta vuelo? No. No levanta vuelo. Si ya va a 60 metros por segundo, ¿ya ahí puede levantar vuelo? Sí. Ahí sí ya puede levantar vuelo. ¿Sí quedó claro el ejemplo? Sí, profe. Bueno, de todas maneras, yo les comparto ahorita esta hojita que ahí lo explican paso por paso, con palabritas, que se va haciendo para llegar a esta velocidad. Ok. En la guía hay un segundo ejemplo, que más adelante es la última actividad, a propósito, antes de cerrar. La última actividad son unas preguntas tipo IFES. Muy lento aquí. Aquí está, esta es la última actividad. Esto estaría entonces la última entrega de la guía. Hay una preguntita.
Una preguntita en relación a lo que estamos viendo aquí en estos momentos. Esto tiene que ver con el principio de Arquímedes. Digo, el principio de Arquímedes con el teorema de Bernoulli. ¿Listo? Que es calcular el flujo al que se mueve un chorrito que está hecho pues, en un recipiente a cierta altura. Ese ejemplo también se explica en la parte de acá. Bueno, acá hay un ejemplo más detallado, más engorroso. Yo voy a aplicar un ejemplo mucho más sencillito para poder resolver un ejercicio similar a este. ¿Listo? Entonces vamos a suponer lo siguiente. Voy a borrar aquí. Este es más cortito, no se preocupe. Entonces vamos a suponer lo siguiente. Tengo un recipiente que está lleno hasta los 20 metros. Y se le hizo un agujero aquí a 5 metros. Entonces la pregunta es ¿a qué velocidad sale ese chorro? Lo primero que hay que determinar ahí es la situación de cada evento. Entonces, aquí podemos poner este como el elemento 1, aquí el recipiente a cielo abierto, y el punto 2 aquí donde sale el chorro. Bueno. Entonces vamos a empezar a descartar cositas. Principio de Bernoulli dice que la presión en 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 1 es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 2. Bueno. Entonces lo primero, tanto el agujero como la parte de arriba están expuestos a una presión. ¿Cuál presión creen que sea la que están expuestos los agujeros? La del agua. No, por fuera. ¿Qué presión experimentan La por fuera? atmosférica. La atmosférica. O sea que podría decir yo que la presión aquí es la misma presión. Acá pues considerando pues que el tarro, pues la diferencia en las alturas no influye mucho en la presión atmosférica. Entonces puedo decir que tanto la presión aquí como la presión aquí como son la misma. ¿Qué puedo hacer con estos dos términos? Cancelar. Los puedo cancelar. ¿Sí quedó claro por qué los cancelé? Sí quedó claro por qué cancelé la presión aquí en 1 y la presión acá en 2. Porque es la misma. Es la misma presión atmosférica. Muy distinto que me digan, vea, aquí en este tarro adicionalmente se le está haciendo una fuerza con una bomba. Ahí sí ya la presión aquí sería diferente a la de acá. Pero como simplemente es un tarro al cual chuzaron, pues la presión de aquí es la misma presión de acá, las puedo cancelar. Otro término que puedo cancelar, ¿cómo es la velocidad del agua aquí? Lenta, no, pues no, nada, está ahí quieta. Se podría aproximar a 0. Es decir, en comparación con este chorro, podríamos decir que esta velocidad es 0. Y ahí de una vez eliminamos ese término. ¿Sí quedó claro? Pues eliminamos las presiones porque se supone que es la misma atmósfera. Y eliminamos la velocidad aquí porque pues el nivel del agua se supone que mueve muy lento, entonces pues, se podría aproximar a 0. ¿Cómo me queda? Me queda densidad por gravedad por altura 1 igual a un medio de densidad por velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 2. Todo lo conozco menos la velocidad. Miren que ahí me quedó repetido. Ahí hay un término que se repite en las tres ecuaciones. ¿Cuál creen que es ese término? La densidad. La densidad del líquido. Entonces aquí podemos descartar que eso no depende de la densidad porque se supone que es agua arriba y sigue siendo la misma agua abajo. Va quedando más cómoda la cosa.
Va quedando entonces aquí gravedad por H1 igual a 1/2 de velocidad 2 al cuadrado más gravedad por H2. Ahí puedo agrupar términos. Vea, aquí este término HGH y otro término GH. ¿Qué puedo hacer con este de aquí que está sumando? Lo resto. Restar. Lo puedo pasar a restar. GH1 menos GH2 igual a 1/2 de velocidad 2 al cuadrado. Entonces me quedó más pequeñita la ecuación. Claro, hasta ahí. Chicos, ¿iba quedando claro ahí? Sí, profe. Bueno. A ver, ¿dónde puedo borrar? Borremos aquí. Entonces miren que esta expresión, por ahí van a recordar al profe de matemáticas, esta expresión es un binomio. Es decir, que yo lo puedo expresar en términos de G, H1 menos H2, agrupando los dos términos, igual a 1/2 de velocidad 2 al cuadrado. Mi objetivo es despejar la velocidad 2. ¿Qué hago con este 1/2? ¿Qué hago con este 2 que está dividiendo? Lo paso a multiplicar. Lo paso a multiplicar 2 por G por H1 menos H2. Mire que es muy parecido a la ecuación de la conservación de la energía. Igual a velocidad 2 al cuadrado. ¿Y cómo me quito ese cuadrado? ¿Cómo me quito este cuadrado de encima? Radicando, ¿no? La raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada de 2 por G por H1 menos H2. Eso es igual a la velocidad 2 con la que sale el chorro. Ya simplemente reemplazar valor. O sea, raíz de 2 por 10 por paréntesis. ¿Cuánto vale H1? 20. 20 metros menos 5 metros. 5 metros. 5 metros. O sea que esto es raíz de 2 por 10 por 20 menos 5, 15. O sea que 2 por 10, eso queda 20, o mejor dicho aquí 150 por 2 sería raíz de 300. Y la raíz de 300, ahí sí ya toca en una calculadora porque en la mente no se puede. Raíz de 300, 17.32 metros por segundo. Quiere decir que ese chorrito, ahí donde lo ubicaron, va a salir con una velocidad de 17.32 metros por segundo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno. Yo ahorita entonces les voy a enviar los dos ejemplitos así en documento de Word para que los vean más en detalle, porque de todas maneras ahí en el tablero uno va borrando, entonces va quedando como atrás. Entonces en el documento de Word queda más detallado. Bueno, entonces antes de irnos, recorderis. Recuerden que la última actividad es esta, la de la página 19 y 20. Esta es la última actividad entonces de esta guía. Dentro de 8 días vamos a hacer entonces un cuestionario oral que va a valer como la prueba de periodo, van a hacer preguntitas de lo que hemos trabajado aquí. Y recordarles entonces que ya estamos a 2 semanas de cierre de periodo, ya la semana 11 es la que estamos en estos momentos, y entonces ya la semana 12 sería la evaluación de periodo, que ya les dije cómo le vamos a hacer, y en la semana 3 estaríamos recogiendo las autoevaluaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta adicional, chicos? No, profe. Muy bien, entonces dejemos entonces así por el día de hoy. Ya les envié entonces todo el video y los ejemplitos que trabajamos. Listo. Listo, profe. Feliz día para todos. Feliz día, profe. Chao. Igualmente, profe, gracias. No, pero gracias.
Chao, pro. Chao.